Hola, bien, bueno, vamos con un segundo videotutorial de las estructuras repetitivas. Ya vimos la primera estructura repetitiva con PSI, la estructura de mientras, y ahora vamos a ver una nueva estructura repetitiva que vamos a llamar la estructura repetir hasta que. Aquí la tenemos. Vemos que aquí en estos apuntes solamente pone hasta que, pero nosotros la vamos a identificar como repetir hasta que. De hecho, lo veis aquí abajo, que lo que hace es que repetir un proceso hasta que se cumpla la condición lógica. Vamos a verlo aquí. Mirad, en esta estructura repetitiva, el proceso, veis que al menos se realiza una vez. ¿Lo veis aquí? En el mientras que puede ser que no se realizara ninguna vez, porque si la condición lógica de inicio no se cumplía, salía por aquí y no se realizaba el proceso ninguna vez. Pero en el repetir hasta que, veis que el proceso al menos se repite una vez. Bien, se hace el proceso una vez y se evalúa la condición lógica, que una vez más va a estar controlada por la variable contador. Si la condición lógica no se cumple, vuelve otra vez al bucle y se vuelve a ejecutar el proceso. Si la condición lógica no se cumple, vuelve a repetir el proceso. ¿Y cuántas vueltas damos o cuántas iteraciones hacemos en este bucle repetir hasta qué? Bueno, pues hasta que la condición que pongamos aquí sea verdadera. Cuando la condición lógica sea verdadera, este proceso se habrá ejecutado por última vez y salimos del bucle. Bien, pues esta es la estructura repetir hasta que, y ahora lo vamos a entender mejor con un ejemplo, al igual que hicimos con la estructura mientras. Bien, en los ejercicios nos piden en el ejemplo 4.2 que hagamos un ejemplo de algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades mediante la utilización de un ciclo repite o repetir hasta que. Bien, bueno, pues vamos a hacer este ejemplo para entender bien la estructura repetir hasta que por cierto, aunque lo pone aquí, la estructura repetir hasta que en inglés sería la estructura do while, hacer mientras, es decir, repetir hasta que la condición lógica se cumpla. En el caso, recordad que en la estructura mientras era un while, solamente un while, mientras que el repetir hasta que es un do while, ¿vale? Bueno, pues vamos a realizar este ejercicio, vamos a hacer un algoritmo, haremos diagrama de flujo y haremos pseudocódigo para que el algoritmo solamente sea capaz de que permita al usuario introducir 10 cantidades mediante el uso de la estructura repetir hasta que, y que una vez haya introducido 10 cantidades no le permita seguir introduciendo cantidades y que calcule la suma de todas las cantidades introducidas. Lo vamos a hacer con 10 algoritmos, vamos a hacer el algoritmo con 10 cantidades, solo que a la hora de hacer la simulación lo haremos solamente con 3 para que sea mucho más fácil de ver cómo se van actualizando las variables en tiempo real, al igual que hicimos con la estructura mientras, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a verlo. Bien, pues mirad, aquí tenemos el bucle repetir hasta que. Como vemos, una vez más, lo primero que tenemos que hacer es la definición de las variables. Definimos el contador, muy importante, definimos el acumulador, muy importante, y definimos la variable VA, que es en la que vamos a ir almacenando los números introducidos por el usuario desde el teclado. Ya hemos hablado que la variable contador es la variable que me va a controlar la condición lógica, ¿vale? Y la variable acumulador, su, será la variable en la que voy a ir acumulando todos los números que se vayan introduciendo desde el teclado en cada una de las diferentes iteraciones que vayamos haciendo alrededor del bucle repetir hasta que. Por tanto, primero, definición de variables. Segunda cosa que tenemos que hacer, inicializar el contador y el acumulador. Como vemos, el acumulador lo inicializamos en 0. El contador lo inicializamos en 1, aunque también vimos en mientras que lo podíamos inicializar en 0, pero teniendo cuidado porque eso iba a afectar a la condición lógica que pusiésemos aquí. Nosotros, de momento, lo vamos a inicializar a 1. Bien, una vez hecho esto,
lo que hacemos es el proceso que haya que hacer, dependiendo del programa. En nuestro caso, el proceso consiste en introducir el número desde el teclado y ese número lo guardamos en una variable VA, que es la variable que vamos a utilizar para guardar, pues eso, los números introducidos desde el teclado. Una vez hecho eso, hacemos el incremento del contador y del acumulador. En el bucle siempre incrementamos el contador y el acumulador en este caso, porque es donde vamos a ir acumulando los números introducidos desde el teclado y que se van a ir sumando. Aquí vemos que el contador lo vamos incrementando de uno en uno cada vez que hagamos una iteración al bucle y que el acumulador en cada vuelta que demos va a ir sumando el número introducido desde el teclado. Bien, por tanto, como veis, esto lo hace al menos una vez, es decir, en el bucle repetir hasta que el proceso, el incremento del contador y el acumulador lo hace al menos una vez. Y ahora vemos que hace la condición lógica. En este caso, lo que vamos a hacer es que mientras que el contador sea mayor, estrictamente mayor que 10. Bien, en los bucles repetir hasta que, si el contador lo inicializamos en 1, la condición lógica tiene que ser mayor que el número de veces que quiero repetir el bucle. Es decir, si quiero que el bucle se repita, si quiero que el proceso se realice 10 veces, aquí tendré que poner un 10. ¿Qué pasaría si en el contador, en lugar de inicializarlo a 1, lo inicializamos a 0? Pues aquí, en lugar de poner 10, tendría que poner 1 menos, es decir, tendría que poner 9. Pero bueno, nos vamos a acostumbrar a, vamos a tomar como criterio que el contador lo inicializamos a 1 y en ese caso la condición lógica tiene que ser mayor o igual que el número de veces que quiero que se repita el proceso. En este caso, 10 veces. Pues así es la estructura repetir hasta que. Como veis, es parecida a la estructura del mientras, pero cambia en cuanto a la condición lógica y en cuanto a la localización de dónde está el proceso y el incremento del contador y el acumulador, que veis que ahora están antes de la condición lógica y en el bucle mientras estaban después de la condición lógica. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es hacer la simulación de esto en psint, pero como al igual que hicimos en el bucle mientras, lo vamos a hacer en lugar de para 10 cantidades, lo vamos a hacer para 3, para que sea más corto el proceso y más fácil de entender. Así que vamos a abrir psint y vamos a hacer la simulación para que quede clara la explicación. Bien, pues aquí tenemos el diagrama de flujo y el pseudocódigo, pero como hemos comentado, para que únicamente lo haga con 3 cantidades, es decir, el algoritmo solamente le tiene que dejar al usuario introducir 3 cantidades. Cuando introduzca la tercera cantidad, el algoritmo debe salir del bucle y mostrar el resultado. Bueno, pues como veis ya lo hemos explicado antes, definición de las variables, inicialización del acumulador, inicialización del contador a 1 y entramos dentro del bucle en el proceso. Veis que aquí al usuario le pide el primer número, lo almacenamos que lo introduzca por teclado, lo almacenamos en la variable VA, el acumulador que valía 0 ahora vale lo que vale VA, es decir, el número introducido, incrementamos la variable contador en 1. Ahora contador vale 2. ¿De acuerdo? Aquí valía 1. Le hemos incrementado 1. Aquí vale 2. ¿Es contador mayor que 3? No, no es mayor que 3. Así que vuelve otra vez aquí arriba y vuelve a pedir un segundo número. Vale, pide un segundo número, lo almacena en VA, actualiza el acumulador y le vuelve a incrementar el contador. ¿Cuánto vale ahora el contador? El contador vale 3. ¿Es mayor que 3? 3 no es mayor que 3. Así que vuelve a entrar otra vez hacia arriba en el bucle y le pide el tercer número. Vuelve a introducir el tercer número, se actualiza el acumulador, se incrementa en 1 el contador y ahora el contador vale 4. ¿Es 4 mayor que 3? Sí. Es decir,
4 ya es mayor que 3, por lo tanto no vuelvo hacia arriba, me salgo del bucle, solamente he introducido 3 números y ya ofrece el resultado, es decir, que la suma total de los 3 números introducidos es lo que se ha almacenado en el acumulador y el algoritmo termina. Bueno, pues así es como funciona el bucle repetir hasta que. Solamente voy a hacer este ejemplo, no voy a hacer como igual que hice en el bucle mientras, qué pasaría si aquí en lugar de inicializar el contador a 1 lo inicializo a 0, o no voy a hacer otros ejemplos de, por ejemplo, cambiar la condición lógica, en lugar de poner mayor que 3, poner mayor o igual o menor. Bueno, yo me voy a quedar con que en los bucles repetir hasta que el contador lo inicializo a 1 y la condición lógica es mayor estricto que el número de veces que quiero que se repita el proceso. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora sí, vamos a hacer la simulación viendo en tiempo real cómo se van actualizando las variables en el programa PSeInt para el ejemplo de sumar 3 números. No 10 como dijimos en el principio, sino 3 para que sea más fácil de entender. Bien, pues ya hemos cerrado el diagrama de flujo, nos quedamos con el pseudocódigo y como veis aquí en la sección paso a paso, lo que voy a hacer es hacer una prueba de escritorio. Le doy aquí, me sale esto aquí en la parte inferior de la pantalla y voy a agregar las variables que quiero controlar. En este caso entonces, agregar la variable c, que es el contador, agregar la variable su, que es el acumulador, y agregar la variable va, que es la variable en la que voy a ir almacenando los números introducidos por el usuario desde teclado. Vale, lo tengo. Ahora sí voy a ejecutar primero paso a paso todo el algoritmo y luego lo haré no a paso, sino bueno, que se ejecute él solo. Bien, le vamos a dar al primer paso y vemos que nos aparece aquí la ventana de ejecución, que la voy a poner aquí, para que vayamos viendo por dónde va el programa y lo que se va pidiendo. Bien, y ahora voy a ir avanzando paso a paso. Vale, defino c como entero, defino la variable va, defino su, el acumulador. Al acumulador lo inicializo a 0, ¿veis? Inicializado a 0. Ahora, cuando pasa a la siguiente línea, vemos que el contador lo he inicializado a 1 y ahora entro dentro del bucle repetir. Vale, estoy dentro del bucle repetir. Lo primero que voy a hacer es pedir al usuario que introduzca un número. Ahí lo veis, escribir, y aquí se queda el programa esperando a que el usuario introduzca el primer número. Vale, voy a introducir un 1. Vale, me pongo aquí, introduzco un 1. ¿Veis que me sale en la línea siguiente? Es porque se me ha olvidado poner aquí escribir sin saltar, pero bueno, no hay ningún problema. Si hubiese puesto aquí escribir sin saltar, en lugar de introducirlo aquí, me lo hubiera introducido a continuación, como pasó en el video tutorial del mientras. No lo voy a cambiar, lo dejo así. Vale, introduzco el 1, bien. Ahora, lo que hace el algoritmo es que en la siguiente línea el acumulador lo va a actualizar al valor del valor introducido, en este caso a 1. Lo veis aquí, ¿no? Aquí, perdón. He introducido en la VA, me ha almacenado un 1. El acumulador, cuando le dé a avanzar un paso, vais a ver cómo se ha actualizado a 0 que valía más 1 que he introducido, 0 más 1, 1, que es lo que hace en esta operación de aquí. Y el contador, en el siguiente paso que haga, y estaba inicializado a 1, pero cuando vuelva a avanzar un paso, veis que ahora se me ha puesto a 2. Y ahora lo que hace, estoy aquí, vuelve a aquí. Evalúa, viene a la hasta que y evalúa la condición lógica. C mayor que 3. ¿Es C mayor que 3? No, es 2 y 2 no es mayor que 3. Así que cuando le dé a avanzar un nuevo paso, vais a ver que vuelve otra vez a entrar dentro del bucle repetir. Avanzar un paso, me pide que introduzca el segundo número, lo introduzco. Veis que ese número se almacena en la variable va. Avanzar un paso, el contador y el acumulador, veis que el acumulador tenía un 1 más 2 que he metido, el 2 que he metido, ahora 2 más 1 más 2, 3.
y el contador se ha incrementado en 1. Ahora el contador vale 3. ¿Es C el contador mayor que 3? No, no es mayor que 3, es 3. Por lo tanto, cuando le dé a avanzar un paso, va a volver a entrar en el bucle repetir y me va a ejecutar otra vez el proceso. A avanzar un paso, me pide que introduzca aquí el tercer número que quiera sumar, el tercer sumando un 3. Lo introduzco, veis que se ha introducido aquí el número que acabo de introducir, avanzo un paso, al avanzar un paso veis que en el acumulador tenía 1 más 2, 3 y este 3 que he metido ahora hace un 6, ¿vale? Y cuando avance otro paso lo que va a hacer es que el que se va a incrementar es gracias a esta línea, la línea número 11, el contador que valía 3 ahora vale 4 y ahora evalúa. El contador vale 4. ¿Es 4 mayor que 3? Sí. Sí, ahora ya sí se cumple la condición lógica, por lo tanto, cuando yo avance un nuevo paso no va a volver a subir al repetir, sino que sale del repetir y sigue con el algoritmo. Lo vemos, avanzar un paso, ¿veis? Ya no vuelve a entrar en el repetir, se sale del repetir porque ya se ha cumplido la condición lógica, por eso repite todo esto hasta que ¿qué? Hasta que se cumpla esta condición lógica y cuando se cumpla sales. Bien, pues veis que ahora, cuando avance un paso más, me va a escribir que la suma total de los 3 números introducidos es lo que tengo acumulado en el acumulador, en la variable SU. Y así acaba el algoritmo. ¿Entendido? Al final, el contador queda en 4, SU, el acumulador en 6 y VA con el último número que he metido por el teclado, que fue un 3. Bien, pues ahora vamos a hacer esto. Voy a cerrar aquí, voy a limpiar, voy a agregar otra vez las variables C, voy a agregar SU, voy a agregar VA, ¿va? Y ahora lo que voy a hacer es comenzar la simulación, pero no paso a paso, sino para que lo haga automáticamente. Le doy a comenzar, ¿vale? Vemos aquí que se va ejecutando solo, ¿vale? Me pide ahora, me va a pedir, introduce el primer número a sumar, un 1, Enter. Se va ejecutando, no se cumple la condición, vuelve a entrar en el proceso, introduce otro, un 2. Evalúa la condición, no se cumple, vuelve a entrar. Me pide el tercer número, 3. Evalúa la condición, se cumple, sale del bucle, escribe el resultado final que está acumulado en el acumulador, en la variable SU, y finaliza el algoritmo. Bien, pues espero que hayáis entendido la explicación del bucle repetir hasta que. Como veis es parecido al mientras, solo que bueno, pues cada uno tiene su propio funcionamiento. Bien, pues ya solamente queda por ver un tipo de estructura repetitiva, que es la estructura para, que la veremos en un próximo vídeo. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.